¿Por qué tantos hombres siguen solteros durante años? ¿Por qué incluso aquellos que cumplen con lo que se supone que el mundo pide? Un buen trabajo, un físico cuidado, cierta estabilidad. Terminan viviendo en silencio, rodeados de pantallas, conociendo más la frialdad de una cama vacía que la calidez de una mirada real. Puede que no lo quieras escuchar, pero la respuesta no tiene que ver con falta de opciones, ni siquiera con la supuesta mala suerte. La raíz es mucho más oscura, más psicológica, más retorcida. Los hombres ya despertaron, y ese despertar es lo que ha cambiado el juego para siempre. Piénsalo. Generaciones enteras fueron criadas con el mito de que el amor romántico era inevitable, casi garantizado, que bastaba con esperar, con esforzarse un poco, con mostrar buenas intenciones. Pero ahora miras a tu alrededor y lo que encuentras es un campo de batalla emocional, un teatro en el que los papeles ya no encajan. ¿Cuántas veces te has preguntado en silencio si acaso eres tú el problema? ¿Cuántas veces has sentido que te observan, que te evalúan, que cada gesto es una prueba? Y aquí está lo que duele. No es paranoia, es la realidad. El juicio existe, pero no como imaginas. El hombre moderno vive atrapado entre dos espejos. En uno, el reflejo de lo que debería ser, seguro, atractivo, deseado. En el otro, la imagen que su mente le devuelve cada noche. Solo, cansado, cuestionando su propio valor. Y mientras ese choque mental ocurre, la vida pasa. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y los meses en años en los que las promesas de compañía se evaporan. ¿Qué queda entonces? La sospecha de que el mundo nunca fue lo que te dijeron. La sensación de haber despertado en medio de un escenario vacío, con las luces encendidas y sin público que te aplauda. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque sientes que algo no encaja, porque sospechas que lo que has vivido no es un error personal, sino una trampa colectiva. Y voy a ser brutalmente claro. Al final de este vídeo tendrás respuestas. No promesas vacías, no frases de autoayuda, sino una verdad que puede incomodarte, que puede sacudirte, pero que también puede liberarte. Porque si escuchas hasta el final, entenderás por qué tantos hombres permanecen solos durante años y descubrirás qué significa realmente ese despertar que ya ha comenzado. Y aquí es donde aparece el verdadero misterio. No se trata solo de que tantos hombres sigan solteros, sino de lo que hacen con esa soledad. Porque la pregunta no es únicamente ¿por qué están solos?, sino ¿qué significa esa soledad en la mente de un hombre que ha despertado? Y te aviso, este punto es mucho más inquietante de lo que imaginas. Cuando un hombre permanece solo durante demasiado tiempo, su psicología empieza a cambiar de formas silenciosas, pero profundas. Al principio se convence de que es pasajero, de que en cualquier momento aparecerá alguien que encaje. Luego, con el paso de los meses, su mente empieza a construir explicaciones. Algunas veces se refugia en la idea de que está demasiado ocupado, que ahora no es el momento. Pero lo que ocurre en las sombras es distinto. Comienza a desconfiar. Cada vez que observa una pareja en la calle, cada vez que escucha las palabras de alguien que presume conquistas, siente que detrás de esa fachada hay algo artificial, y esa sospecha lo transforma. No se trata de resentimiento, como muchos piensan, sino de claridad. Es como si de pronto descubriera que había estado jugando un juego cuyas reglas estaban diseñadas en su contra, y al entenderlo, deja de participar. Lo curioso es que esa retirada no se anuncia, no se grita, no se publica. Es silenciosa. Pero lo que ocurre dentro de la cabeza de ese hombre es brutal. De pronto empieza a mirar con otros ojos. Se da cuenta de que la mayoría de interacciones
están llenas de expectativas, de pruebas invisibles que no buscan amor, sino control. Y en ese momento, su soledad deja de ser un error para convertirse en una elección inconsciente. El hombre ya no persigue, no suplica, no se desgasta. Prefiere quedarse en la distancia antes que entrar en un escenario donde sabe que lo quieren moldear. Aquí es donde todo se vuelve inquietante. Cuando un número cada vez mayor de hombres llega a esa conclusión, el equilibrio social se rompe. Piensa en esto. Durante siglos se enseñó que la validación de un hombre venía de la aceptación de una mujer, que su valor estaba directamente conectado a su capacidad de conquistar, de formar una familia, de sostener un rol. Pero ¿qué pasa cuando miles de hombres entienden que ese contrato ya no existe, que nadie respeta las reglas que les impusieron? Lo que ocurre es un colapso silencioso. Y ese colapso lo estamos viendo ahora mismo. Relaciones cada vez más frágiles, matrimonios que duran menos que un contrato de móvil, una generación entera convencida de que lo normal es fracasar en el amor. El hombre que despierta se enfrenta a un dilema, o se adapta a un juego que siente manipulado, o se aparta y redefine qué significa ser libre. Y lo aterrador para muchos es que cada vez más eligen lo segundo, porque la libertad, aunque solitaria, pesa menos que la esclavitud emocional. Y aquí está lo que nadie se atreve a admitir. El hombre moderno ya no busca simplemente compañía, busca verdad. Una verdad que rara vez encuentra en los escaparates emocionales que la sociedad ha construido. Esta verdad no es cómoda, porque significa mirar a los ojos de la soledad y no temerle. Significa comprender que ese vacío no es un castigo, sino un espacio para reconstruirse. Y mientras tanto, el resto del mundo observa confundido, preguntándose por qué cada vez más hombres no entran en el juego de las citas, de las apariencias, de los compromisos forzados. La respuesta es sencilla, pero también inquietante. Ya no creen en la ilusión. Han visto detrás del telón. Han descubierto que el espectáculo era humo y no están dispuestos a seguir aplaudiendo. Y si sigues aquí, si no has cerrado este vídeo, es porque tú también sospechas que esa soledad que arrastras no es casualidad, que hay algo más profundo, latiendo bajo tu piel, un cambio de mentalidad que no sabes cómo explicar, pero que te empuja a cuestionarlo todo. No te preocupes, quédate hasta el final, porque lo que estás sintiendo tiene nombre, tiene explicación, y aunque ahora te incomode, al final lo entenderás, y cuando lo entiendas, esa misma incomodidad se convertirá en tu mayor ventaja. Y mientras los hombres comienzan a apartarse, algo muy diferente ocurre en el otro lado. Porque si la soledad transforma al hombre en observador frío, en analista silencioso, en alguien que despierta de un sueño largo, las mujeres quedan expuestas a una consecuencia inesperada. El espejo que siempre habían utilizado deja de reflejar. Durante siglos, la mirada masculina fue el combustible del juego. La aprobación, el deseo, la validación constante eran la base de un poder invisible que pocas reconocían, pero que todas usaban. El hombre, al perseguir, daba sentido al papel de la mujer como objeto de atracción, como meta a alcanzar. Pero cuando los hombres empiezan a retirarse, a dejar de jugar, a no entrar en la dinámica, el escenario se vacía y lo que queda es un silencio incómodo, casi aterrador. De repente, muchas mujeres descubren que sin la atención constante, la exigencia pierde su efecto. Esa estrategia de la indiferencia, de la prueba interminable, de la expectativa imposible, se desmorona cuando no hay nadie dispuesto a pagar el precio. El poder de la ausencia solo funciona si alguien está dispuesto a esperar. Y lo que ahora ocurre es que miles de hombres deciden no esperar,
deciden no entrar. Aquí surge un fenómeno inquietante. Mujeres rodeadas de opciones superficiales, pero incapaces de construir vínculos sólidos. Porque el mismo sistema que les enseñó a probar y descartar, ahora las condena a una rotación interminable. Relaciones que no duran, conquistas que no llenan, promesas que se disuelven antes de cumplirse. Y mientras tanto, ellas también empiezan a sentir el vacío, un vacío que nunca reconocen en público, pero que se desvela en la intimidad, cuando el ruido se apaga y solo queda el reflejo en el espejo. La paradoja es brutal. Los hombres comienzan a aceptar la soledad como un espacio de libertad, mientras muchas mujeres descubren que la abundancia aparente de opciones es, en realidad, la forma más cruel de soledad. Estar rodeadas de pretendientes y no confiar en ninguno, tener atenciones superficiales y no encontrar profundidad. Es una prisión dorada, un laberinto donde la promesa de abundancia se convierte en condena. Y lo más oscuro de todo es que, sin darse cuenta, muchas contribuyeron a crear esa misma dinámica. Elevaron tanto las expectativas que olvidaron algo esencial. Cuanto más alto colocas el listón, menos manos logran alcanzarlo. Y ahora se enfrentan a un nuevo tipo de hombre, uno que no se arrastra, que no suplica, que ya no necesita entrar en el juego. Ese hombre que eligió la libertad, aunque duela, es también el que rompe el guión. El resultado es una grieta social que crece cada día. Hombres en silencio, reconstruyéndose en la soledad. Mujeres atrapadas en un ciclo de búsqueda infinita. Dos mundos que antes parecían condenados a encontrarse, ahora se alejan cada vez más. Y mientras esa distancia aumenta, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué ocurrirá cuando ambos lados comprendan que ya no juegan el mismo juego? Quédate, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una explicación, es una revelación que te hará entender por qué las reglas cambiaron y qué papel tienes tú en este nuevo escenario. Lo que ocurre a partir de aquí es todavía más perturbador, porque esta distancia no solo afecta a las relaciones de pareja, sino que comienza a reconfigurar la forma en que hombres y mujeres entienden el poder. Y cuando hablamos de poder, no hablamos de política ni de dinero. Hablamos del poder más íntimo y más peligroso, el psicológico. Observa con cuidado. Cuando un hombre se retira del juego, la mujer pierde un espejo, pero también un campo de ensayo. Durante años, muchas se acostumbraron a medir su valor a través de la atención masculina, a reforzar su seguridad gracias al deseo constante. Ahora, cuando ese flujo empieza a disminuir, aparece una ansiedad que rara vez se confiesa, porque el silencio del hombre no solo es ausencia, es un vacío que obliga a mirarse sin filtros. Y mirarse sin filtros es una de las experiencias más aterradoras que existen. Este vacío ha generado un fenómeno curioso. Mujeres que, rodeadas de opciones superficiales, sienten cada vez más inseguridad. No porque nadie las mire, sino porque ya no saben cómo interpretar esa mirada. Antes, cada gesto masculino confirmaba su poder. Ahora lo que sienten es duda. ¿Qué quiere realmente este hombre? ¿Por qué ya no se arrastra? ¿Por qué no reacciona a la provocación? Esa desconexión siembra una semilla de miedo. Y el miedo siempre busca control. Aquí es donde se construye un nuevo escenario. Un tablero donde los papeles empiezan a invertirse. El hombre que se aparta, que aprende a estar solo, que se refugia en su propio crecimiento, se convierte en algo inquietante para muchas mujeres. Porque ese tipo de hombre no es predecible, no depende de la validación, no responde a las mismas estrategias de antes. Es un jugador nuevo en un juego que creían tener dominado. Y esa imprevisibilidad es lo que cambia todo.
Mientras los hombres descubren que la soledad no es un enemigo, sino una aliada, las mujeres empiezan a sentir que esa libertad masculina amenaza con desestabilizar lo que antes parecía seguro. El guión se rompe y lo que surge es confusión. No es casualidad que hoy veamos más discursos de que ya no hay hombres comprometidos, ya nadie quiere casarse, ya nadie se esfuerza por enamorar. Lo que hay en realidad es un grupo de hombres que dejaron de invertir en un sistema que sentían manipulado y que ahora prefieren construir su propio camino. Pero lo más impactante es la consecuencia oculta. Cuando ambos lados dejan de confiar, el amor se convierte en un campo de batalla mental. Ya no es búsqueda de unión, es una guerra de estrategias, de máscaras, de silencios. El hombre se protege tras la coraza de su independencia, la mujer detrás de la ilusión de tener opciones infinitas. Y en ese choque, nadie gana, porque la desconfianza se convierte en la norma. Lo que muchos no ven es que esta fractura está creando un nuevo tipo de soledad colectiva. Una soledad compartida, paradójicamente masiva, pero disfrazada de independencia. La ves en las redes sociales, en las frases de orgullo solitario, en los discursos de que no necesito a nadie para estar bien. Es verdad a medias, porque la independencia es poderosa. Sí, pero detrás de ese mantra se esconde un eco que a veces se hace insoportable. El eco de querer ser comprendido de verdad y no encontrar a nadie que se atreva a quitarse la máscara. Y aquí está lo más brutal. Este juego de espejos rotos no lo creó uno solo, lo alimentaron ambos lados. Pero lo que marcará el futuro será quién se atreva a romper primero la dinámica. ¿Será el hombre que ya no teme a la soledad y decide usarla como fuerza? ¿Será la mujer que abandona la estrategia de control y decide mostrar vulnerabilidad real? Una de esas dos decisiones cambiará el tablero completo. Quédate conmigo, porque aún no hemos llegado a lo más oscuro. Lo que viene ahora te mostrará no solo por qué todo esto ocurre, sino hacia dónde nos lleva. Y te advierto, la dirección es mucho más inquietante de lo que crees. Imagina por un instante que todo este vacío, toda esta ruptura, no es el fin de nada, sino el comienzo de algo nuevo. Porque cuando un sistema colapsa, cuando las viejas reglas dejan de servir, lo que queda es una oportunidad que muy pocos saben reconocer. El hombre que aprende a caminar solo no está condenado al aislamiento. Está siendo preparado para construir un vínculo mucho más auténtico, pero solo si decide hacerlo desde la claridad y no desde la necesidad. Y aquí aparece la clave final. La verdadera fuerza no está en rechazar a las mujeres, ni en odiar las dinámicas que nos trajeron hasta aquí. La fuerza está en haber despertado, porque cuando despiertas, cuando ya no caes en la ilusión, eres libre de elegir desde un lugar que nadie puede manipular. Ya no juegas por miedo a perder, juegas porque quieres, porque lo decides, porque te da la gana. Y eso, créeme, es lo que más asusta al sistema. El futuro de las relaciones no se escribirá con hombres desesperados ni con mujeres que buscan controlar, sino con aquellos que se atrevan a mirarse en el espejo sin miedo, a sostener la soledad sin derrumbarse, a entrar en un vínculo sin depender de él. Ese es el verdadero despertar masculino. No esconderse, no suplicar, no romper, sino elegir con conciencia. Y ese despertar es contagioso, porque cada vez que un hombre da ese paso, otros empiezan a ver que también pueden hacerlo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tu mente ya está procesando algo que la mayoría ni se atreve a pensar. Y ahora quiero proponerte un reto. Escribe en los comentarios la frase: ya no juego con las reglas de otros. Quiero ver hasta dónde llega esta comunidad de hombres que se han dado cuenta de la verdad y que ya no tienen miedo de decirlo en voz alta.
Suscríbete si quieres más contenido como este, porque lo que viene en los próximos vídeos no será más fácil de digerir, será más brutal, más incómodo y mucho más revelador. Y si quieres estar preparado para la siguiente pieza de este rompecabezas, no te lo puedes perder. Y ahora me despido, pero no con un adiós. Me despido con una advertencia. La próxima vez que te mires al espejo, pregúntate si la voz que escuchas es tuya o es la de un sistema que quiere verte encadenado. Porque solo cuando reconozcas la diferencia habrás despertado de verdad. Y créeme, cuando eso pase, no volverás a ser el mismo.